Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última charla que corresponde a esta segunda edición del ciclo Historias del Mediterráneo, que organizan de manera conjunta la delegación de las Islas Baleares del CSIC y la Obra Social La Caixa. En esta ocasión, y para cerrar este ciclo, tenemos aquí a dos personas que, si tienen algo en común, y algo nos lo explicarán en unos instantes, es la pasión por el mar, desde diferentes puntos de vista, pero con muchos aspectos en común. Vamos a saludarlos. Ellos están comprometidos a explicarnos muy bien, muy claramente y de una manera muy amena cómo se mueven los animales en la zona del mar Mediterráneo y, en general, darnos una imagen de la movilidad y del comportamiento animal en esta zona. Por un lado tenemos a David March, que es investigador del CSIC en el IMEDEA, es doctor en ecología marina, es especialista en sistemas de información geográfica. David, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rosa. Y también Ricardo Sagarminaga, que es capitán, es director científico de CAI Marine Service y además es alguien con una trayectoria interesante que hoy compartirá en parte con todos nosotros. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes. A nuestros invitados les hemos hecho ya de entrada una petición que es poco habitual cuando hablamos con científicos, que es que nos hablen de su vinculación con el mar. Por tanto, para conocerlos un poquito mejor, les hemos pedido que nos trajeran algún objeto que de alguna manera simbolizara esa relación que ellos tienen con el mar. David nos ha traído algo muy aparatoso. Sí, un poquito. Pesa algo esto, ¿eh? ¿Qué es esto, David? Pues esto es una cámara fotográfica para poder, pues bueno, retratar un poco todo lo que es los fondos tanto mallorquines como menorquines desde, pues nada, yo desde ya hace bastantes años que siento bastante pasión por todo lo que es el mundo marino, y desde que empecé a bucear, pues no he dejado de ponerme a echar fotos. ¿Y tenías claro desde el principio que querías dedicarte a esto? Pues desde el principio no, pero siempre un poco ha habido bastante relación en mi familia con el mar, estando Mallorca, Menorca, y luego pues sí, estudiando biología, la verdad que sí que pude pasar a la parte marina, y la verdad que he podido juntar la pasión con la profesión. ¿Y haciendo fotografías has descubierto algo más, algo que no te esperabas? Bueno, es otra perspectiva, es decir, cuando coges la cámara e incluso te pones a fotografiar en modo macro, cosas pequeñas, diminutas, que normalmente pues buceas, no te das cuenta, pues empiezas a ver pequeños detalles que pues hasta ese momento eran desconocidos. Entonces, Pero pues supongo bueno, que es inevitable ya tener el ojo del científico, aunque estés haciendo claro, fotos y luego buscando ya, la estética. ya hay un momento que empiezas a ver... Este bicho que hace aquí, porque Eso está... mismo, eso mismo, sí. Y Ricardo nos ha traído dos objetos que están muy relacionados, porque los dos son tallas, que es algo que a él le gusta mucho, trabajar la madera. Sí, bueno, la madera es mi elemento preferido y sí, tallar madera o hacer maquetas es un hobby que tengo desde hace mucho. Esta maqueta la hice con mi hija Carolina y intenta ser una réplica de la balsa Kon-Tiki de Thor Heyerdahl. Y bueno, yo creo que representa bastante bien mi pasión por la mar, por la exploración. Y por la aventura. Por la aventura, sí, sí, pero las aventuras de Thor Heyerdahl no dejaban de ser un experimento científico para demostrar una teoría. Y sobre todo una teoría en mar abierto, que es mi otra pasión, ¿no? Realmente es un mundo que es apasionante, que además gracias a las nuevas tecnologías ahora estamos en plena revolución de empezar a poder descubrir algunos de sus misterios, y además todavía en esa fase que por cada pregunta que respondes se te abren otras 1000 más, ¿no? Entonces es apasionante. ¿Y eso de ahí? Es una talla de una aleta de delfín, y bueno, para mí los delfines son unos animales increíbles y bueno, son compañeros del navegante, además pues para los que estamos metidos en medio ambiente, que a veces es un poco deprimente lo que ves. De hecho, yo esto lo hice cuando trabajaba en Greenpeace, cuando era muy pequeño. Casi siempre estábamos invertidos de un tipo o de otro, y los delfines en proa, pues aunque estén llenos de contaminantes, siguen sonriendo, o por lo menos parece que es una sonrisa y te llena de energía, ¿no? Muy bien, es una excelente manera de empezar esta conversación de hoy, pero vamos al lío, que tenemos preparadas toda una serie de informaciones que vamos a compartir con los que hoy se han animado a acompañarnos en esta sesión de hoy. Y vamos a empezar con una primera imagen que convendría que nos explicarais. ¿Qué es esto que estamos viendo? Porque entiendo que habéis elegido estas 4 imágenes porque deben ser las actividades que llaman más la atención, de alguna manera. Sí, esto acercándonos al Mediterráneo, podemos hacer aquí un zoom en nuestra zona y
y ver las principales, digamos, presiones que encontramos en nuestra zona. Por una parte, efectos de cambio climático relacionados con aumento de temperatura, acidificación. Las pesquerías juegan un papel muy importante, básicamente esparcidas por todo el Mediterráneo, sobre todo en zonas más costeras. Abajo a la izquierda ahí lo que podemos ver son sobre todo impactos derivados de actividades marítimas. ¿Qué se entiende de actividades marítimas? El tráfico marítimo, por ejemplo. Si ves esas líneas, pues es la acumulación de todos los barcos que se van moviendo y lo que representan es una especie, bueno, lo que en tierra pues les llamamos las autopistas del mar, porque básicamente se pueden ver estas líneas de navegación y impactos derivados, pues tanto riesgo de colisión con cetáceos, con tortugas, como polución, ruido acústico, toda una serie de impactos derivados del tráfico marítimo. Y finalmente luego lo que son actividades terrestres, tanto contaminación, desarrollo urbanístico en la costa, también juegan una presión muy importante en el Mediterráneo. ¿Y qué pensáis en estas 4 imágenes, de estos 4 ítems? ¿Cuál es el que tendría que preocuparnos más o al cual, no sé si preocuparnos, estar más atentos ahora mismo? Yo creo que es una conjunción de muchos factores, ¿no? De hecho, a veces intentamos unos decir que es la culpa de otros y realmente la gran preocupación del mar pues empieza por uno mismo y en vez de echar la culpa al pescador o al marino o al buceador. Y en el mapa realmente un gran porcentaje de la contaminación que llega a los mares, tanto de residuos tóxicos como plásticos, proviene de la tierra y proviene de nosotros mismos. Y es una de las grandes preocupaciones. Yo personalmente creo que la contaminación de las redes tróficas es uno de los principales, pero yo creo que es una conjunción, ¿no? Tenemos muchos datos aquí. Supongo que recogerlos tiene su complicación. Sí, como comentas, a nivel datos marinos, como investigadores, es una de las grandes dificultades con las que nos encontramos. El acceso a la información, muchas veces pues para generar estos mapas pues hay que combinar información pues de años diversos, pues para el tráfico porque había solo los datos del 2010 y los tienes que combinar con la pesca del 2012. O sea, hasta ahora nos hemos visto con grandes problemas para poder acceder a esta información. A día de hoy hay tecnologías como la que podéis ver aquí. ¿Qué es esto? Esto es la flota pesquera a nivel global, derivada de lo que son el sistema ICE, que es un sistema de las embarcaciones pesqueras y también el tráfico marítimo en general, acoplado al GPS de la embarcación, llevan un sistema de radio que van transmitiendo su posición. Entonces, luego, a partir de esta información, se va recopilando en bases de datos y utilizando algoritmos que pueden detectar si el barco está pescando o no en función de la velocidad, por ejemplo, pues es posible poder mapear todo esto. Esto es un proyecto que creo que se hace en combinación con Google. Esto ¿Es un este? proyecto que están haciendo una ONG, Oceana, con Google y luego otra empresa que lleva toda la parte de comunicación satelital para poder captar esta señal. A diferencia de lo que eran los otros mapas que podíamos ver antes, que son más mapas estáticos de actividades, esto lo que nos permite ver es el dinamismo de la actividad humana en los océanos, cómo también se va moviendo y toda esta información luego va a ser importante de cara a poder hacer una correcta evaluación de los impactos. Lo hemos hablado en otras ocasiones en este mismo ciclo, la dificultad que supone trabajar en un medio marino. Sí, sí. ¿Por qué es difícil trabajar en el medio marino? ¿Porque todo se mueve? Bueno, estamos hablando de una magnitud, una escala que no tiene proporción en tierra. Si vemos, por ejemplo, el cañón de Colorado, cañones de Colorado 10 veces mayores hay en los mares, ¿no? Bajo el agua. Es un medio tridimensional que muchas veces es hostil al hombre. Hasta hace poco no teníamos satélites, no teníamos gliders, no teníamos estos instrumentos. Había que salir al mar en barcos. Incluso los barcos modernos, que son mucho más eficientes, un barco oceanográfico puede tener un coste diario entre 10, 15 o más 1.000 euros al día, ¿no? Y muchas campañas incluso pues no consigues todos los datos que quieres por el mal tiempo.
es difícil, es difícil y costoso. Ahora tenemos muchísimos materiales, pero por lo que estás diciendo, que el mar ocupa un espacio tan importante dentro del planeta Tierra, entiendo que nos queda todavía mucho por conocer y mucho por investigar. Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que lo que decía antes, estamos en plena revolución de lo que es la capacidad de conocimiento del medio marino, con unas herramientas nuevas que nos permiten pues, ver desde el espacio, también evitar coger datos, obtener datos oceanográficos sin la necesidad de estar fuera en barco. Pues el uso de hidrófonos, de bioacústica. Bueno, pues hay muchos avances que se están haciendo en las marcas de las que vamos a hablar ahora, en las marcas satelitales. Y en este caso, lo interesante del Mediterráneo, que muchas personas desconocen, es que estamos en un hotspot, en un punto caliente tanto de actividades humanas como de biodiversidad. Y esto lo convierte un poco en un laboratorio, ¿no? Realmente pues estamos en un sitio donde podemos estudiar distintos problemas, porque además muchos de esos problemas son problemas o amenazas comunes a prácticamente todo el resto del planeta, ¿no? Entonces, pues tener un sitio donde puedas, de una forma más controlada, buscar soluciones es interesante. Hasta ahora hemos visto cómo se movía el hombre y cómo su actividad se reflejaba en el ámbito marino, pero ahora nos vamos a sumergir un poquito más y vamos a ver otra fauna que también nos parece muy interesante. Aquí ya tenemos una primera diapositiva que nos tendríais que explicar qué es lo que estamos viendo. Bueno, aquí lo que tenemos es toda una zona de corredores de migración de grandes pelágicos que tenemos como aquí. este, pero más grande. Eso mismo. No son tan cucos como este, pero sí. ¿Y en qué nos tenemos que fijar en esta imagen? Bueno, ahí tienes esto, sobre todo se ve pequeño en el mapa de abajo a la derecha, pero lo que sí que hay algunos colores más rojos en la zona aquí del Mediterráneo, en lo que es Baleares y la zona de Alborán, en el cual pues se ha encontrado una mayor diversidad de grandes pelágicos. Entonces, pues bueno, aquí hay ahora toda una serie de imágenes de diferentes animales en los cuales vamos a verlos. los que os vamos a presentar y no son muy comunes ver desde la playa, pero sí que están con nosotros. ¿Qué es esto? Esto es un cachalote. Y hay que decir que todas las imágenes que veremos ahora son del Mediterráneo. No son del Mediterráneo, Baleares. son de Baleares. Y esto es algo que, bueno, yo creo que quizás aquí en la gente que tenéis la suerte de estar con los pies muy cerca del agua, pues no es tan extraño, pero en Madrid pues mucha gente no vería más allá del chiringuito y ve que el Mediterráneo es sol y playa, ¿no? Y sin embargo, a pocas millas mar adentro nos encontramos pues con una población de cachalotes bastante relevante en el Mediterráneo y también muchos otros cetáceos, delfines, calderones. A nivel económico para el ser humano también una de las especies que posiblemente más haya jugado en la geopolítica del Mediterráneo y también la economía es el atún rojo y esta es su zona de desove donde, bueno, pues donde tenemos una pesquería muy importante. También es un ejemplo de un poco lo que vamos a hablar después, ¿no? que realmente pues la importancia de la ciencia, el conocimiento como base para una gestión, digamos, robusta y fiable, ¿no? Pero siempre sale el atún rojo como una especie ultra amenazada y que hay que preocuparse por ella. Bueno, digamos que ha habido unas alarmas muy justificadas hace unos años por un declive importante en la población en la presencia de atún rojo. Pero bueno, parece que estamos ante muchas señales ya de varios años repetidos de una recuperación importante. De hecho, muchos pescadores de otras artes que no van a por atún se quejan de que hay demasiado atún rojo. Es una especie que desde la voz de alarma pues, ha entrado en una gestión muy rigurosa, donde cada animal prácticamente es contado, y una pesquería que también se ha unido con una ciencia a un nivel muy alto. Hay una inversión muy importante en hacer una gestión
adaptativa basada en ciencia, ¿no? Y es muy interesante, yo creo que es un ejemplo a nivel mundial de cómo hay que proceder. Estamos hablando de especies que no vemos a simple vista, que si vamos a la playa, estamos en la orilla o nos movemos en un entorno cercano a la orilla, no vemos estas especies, no vemos tortugas. ¿Por qué no vemos todas estas especies? Bueno, son especies que, como comentas, te decía también cuando me meto en el agua a bucear, pues aquí en la costa no las vemos. Son todas especies, digamos, de aguas profundas, pelágicas, incluso especies como las tortugas marinas, que sí que en otras partes del mundo sí que pues, puedes ir a la playa y verlas, incluso pues, en Canarias mismo o en zonas más tropicales, sí que las puedes encontrar cerca de costa. Aquí no las vemos porque en nuestras aguas se encuentran en una fase pelágica de aguas profundas y están allí, hay una densidad importante, pero los que digamos nos limitamos a la zona costera, pues no las vemos. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es primero una foto de unas tortugas, se llamaba tortuga boba, a mí me gusta llamarla tortuga caguama, se llamaba boba porque antes los pescadores las podían coger muy fácilmente y de la misma manera que los alemanes a la tortuga verde la llamaban tortuga de sopa. Yo creo que hay que evolucionar y darle su nombre merecido. Y vemos un mapa que pues representa de una forma muy simplificada, un poco pues en rojo, una mancha que es una zona muy importante de la primera fase de las tortugas juveniles, que entran, que son absorbidas por el Mediterráneo. Y luego las rutas, estas son las tortugas que nosotros estudiamos, y las rutas de aquellas que ya una vez subadultas se preparan en la zona del mar de Alborán para una migración transoceánica. Y yo creo que también, aquí la diapositiva también va a explicar un poco que el estudio de estos animales es bastante reciente. No había un interés económico o comercial por estudiarlas, pero una vez que empezaron a degradarse las poblaciones, en el caso de las tortugas, pues había una gran presión en las zonas de puesta por el turismo, por el comercio de productos de tortuga y una gran inversión en conservación. Estados Unidos lleva desde hace 30 años gastando 1 millón de euros en la conservación de esta especie en las costas de Florida, que es la principal población anidante. Perdona, que las tortugas que tenemos aquí en Baleares vienen de Florida. Prácticamente el 100% de las tortugas que tenemos al sur de las Islas Baleares, en toda esta cuenca entre Argelia, Cerdeña y el frente Almería-Orán, son de origen atlántico. Y luego, pues ya si nos vamos al norte de Baleares, ya encontramos más tortugas de origen mediterráneo, que es una población bastante amenazada. Lo que estamos viendo también ahora, esperamos, porque es difícil saber con estos animales, es una recuperación de las poblaciones que anidan en la costa florida. ¿Y qué papel tienen las tortugas en que haya otros animales como cetáceos aquí en las Baleares? Pues eso es algo que vamos a poner un pequeño vídeo. Es algo que estamos estudiando desde hace poco, porque es una especie que empezamos a estudiar por el problema de captura accidental en pesquerías de palangre. Y es un poco lo que vemos aquí, ¿no? La tortuga es un constructor de hábitat. En su fase oceánica deriva, y tampoco yo creo que el vídeo lo explica mejor que yo. Lo podemos poner. El vídeo. Sí, el vídeo dura unos 4 o 5 minutos. Sí. Y nos ayudará a entender un poco cómo funciona todo esto. Tenemos un tema para colocar el vídeo, pero creo que nos saldrá. El mar abierto es, en apariencia, un desierto azul muy similar a lo que en tierra sería el Serengeti. Pero a diferencia de un ecosistema terrestre o costero, en el que nos es relativamente fácil entender la relación entre orografía, agua, plantas y animales, en el gran desierto azul estamos muy lejos de comprender su funcionamiento. En el mar, troncos, algas, tortugas u hoy en día basuras de plástico derivan con las corrientes. Sobre ellas crecen algas, reposan gaviotas y se adhieren multitud de invertebrados. Poco a poco se convierten en oasis de agregación de vida. Al final se generan cardúmenes de peces que constituyen bolas de comida que son la despensa para tiburones, atunes y delfines.
Averiguar cuál es la función de decenas de miles de tortugas en su fase oceánica de migración pasiva es lo que intentamos averiguar en el proyecto Oasis. Este fenómeno de agregación es utilizado por depredadores marinos, pero también lo aprovecha el hombre, que descubrió hace miles de años el efecto FAD en sus primeras travesías oceánicas. En las últimas décadas, las plataformas de seguimiento oceanográfico han revolucionado nuestra visión y conocimiento de los ecosistemas marinos. Oasis combina esta información de satélites, boyas y gliders con datos de pescadores y el marcaje de tortugas y atunes para comprender cómo responden a diversos factores oceanográficos como corrientes, temperatura, salinidad. Hemos embarcado en 3 barcos para navegar durante 4 meses en el desierto marino. Hasta ahora, cuando marcábamos una tortuga con marcas de satélite, analizábamos sus movimientos y patrones de inmersión con los datos de corrientes y temperaturas de superficie del mar que nos suministraban plataformas como NOAA o SOCIB. Gracias al proyecto Oasis, estamos invirtiendo el flujo de información. Ahora nuestras grandes viajeras se han convertido en oceanógrafas de oportunidad que contribuyen a las plataformas oceanográficas con los datos que recogen sus marcas. Comprender mejor la ecología de las tortugas Oasis tiene una utilidad para su conservación. Estamos estudiando su biología sensorial, analizando su uso de hábitat y con ello identificando posibles medidas tecnológicas para hacer frente a amenazas como las colisiones con barcos, los plásticos derivantes o la captura accidental en artes de pesca. Oasis nos ha permitido desarrollar nuevos protocolos de experimentación en el mar, pasando días y noches en mar abierto, utilizando la boya Oasis, la NASA Experimental Oasis o marcas como la CritterCam de National Geographic. En 2013 han sido más de 50 horas de filmación, 112 tortugas, 3.000 millas y diversos prototipos de marcas las que nos han permitido dar un primer paso en una nueva aventura utilizando el mar Mediterráneo como un laboratorio. Un océano en miniatura donde se han juntado instituciones científicas del Pacífico, Atlántico y mar Mediterráneo. Bien, este es un vídeo que nos ayuda a entender un poco cómo funciona todo este trabajo y también nos da pie a muchas preguntas. No podemos hacerlas todas porque no tendremos tiempo, pero vamos a ello. Una de ellas es la relación entre el SOCIB, en este caso que podría estar representado por David, y entidades como por la que representa, en este caso, Ricardo, porque diríamos que podríamos contar un poco la historia que os une, porque también tiene que ver muchísimo con lo que se cuenta en este vídeo, que es la combinación de conocimientos y el ver cómo datos que vienen de un lado y de otro pueden combinarse para luego dar un resultado muchísimo mejor. ¿De dónde sale este amor a primera vista entre las dos iniciativas? Que no sé si es un amor a primera vista o una relación consolidada. Bueno, en mi caso, cuando Anitak restauró un viejo pesquero noruego de 100 años, bueno, 110, 15 años ya, y cuando entramos en el Mediterráneo era el año 90 y bueno, empezamos a leer
publicaciones de Joaquín Tintoré. Y bueno, los primeros estudios, primeras publicaciones de oceanografía, física y química del mar de Alborán. Y entonces teníamos algún contrato con Greenpeace, había una epidemia del delfín listado, entonces bueno, pues estábamos con la intriga de qué podría haber en el mar de Alborán, porque todo apuntaba a que tenía que ser un tesoro a nivel de cetáceos de todo tipo. Y bueno, empezamos a estudiar ahí. Luego también empezamos con el tema de tortugas, que ya es un tema que yo llevaba desde la campaña de Greenpeace del 86 en colaboración con los palangreros. Y cuando empezamos a marcar tortugas con marcas satelitales, bueno, todos los datos que cogemos de los censos, al final, bueno, pues los mapas de fisiografía de los fondos marinos, todo eso lo tienes para superponer, para ver si hay una relación entre la distribución de una especie y montañas submarinas o lo que sea. Pero la relación con la oceanografía fluida también era importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde empezamos a nutrirnos, a aprovecharnos de los datos que ofrecían estas plataformas y en concreto con Joaquín, pues a través del proyecto Oasis empezamos también con este nuevo concepto, ¿no? Que no lo inventamos nosotros, empezó en un proyecto que se hizo en el Pacífico, donde se invertía un poco el flujo de datos, no solo los que estudiamos la distribución y uso de hábitat de los animales utilizamos esa información oceanográfica, pero al mismo tiempo esa información se integra dentro de las plataformas, ¿no? Porque realmente estos animales están calibrando los efectos biológicos de determinadas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos y esto, bueno, pues ahí se veía algunas marcas que hemos probado, las National Geographic, las marcas acústicas, marcas de todo tipo. Y esto nos ha llevado, pues, a la colaboración ya dentro del proyecto Oasis, pues el año pasado empezamos con un experimento muy apasionante y que, bueno, pues que es lo que llamamos el gliding turtle, ¿no? Que ahí, bueno, pues David quizá pueda explicar un poco en qué consiste. Vamos a entrar en el Gliding Turtle, pero primero vamos a enseñar alguna de estas marcas, porque hemos hablado de marcas satelitales, hemos hablado de otros conceptos que también salen en este vídeo. ¿Qué es esto? Esto es una marca satelital, ¿eh? Esto se coloca en el caparazón de la tortuga y cuando la tortuga sube a superficie nos envía a través de satélites su posición. Pero no solo posición, estas marcas bastante recientes, bastante modernas, también incorporan una serie de sensores de temperatura, profundidad, que convierten también a la tortuga como oceanógrafas. Cuando decíamos que eran oceanógrafas, era por esto. Eso mismo, es decir, ellas ahora también van recopilando información como la temperatura del mar, que es una información que va a ser muy útil para comprender mejor su biología, su ecología, ver cómo se comportan, qué efectos tienen este tipo de variables en su movimiento, pero además, al transmitirlas en tiempo real o semitiempo real cuando suben a superficie, también es una información muy útil para la oceanografía física. Son datos de temperatura que luego pueden utilizarse, pues, para validar modelos regionales de temperatura. ¿Y eso tiene que ver con el Gliding Turtles que estábamos hablando ahora? Eso mismo, es decir, en el experimento Gliding Turtles el concepto es lo que le llamamos un experimento multiplataforma. La idea aquí es aprovechar todo el potencial que tienen estas marcas modernas con lo que es el SOCIP como una infraestructura multiplataforma en la cual se puede realizar la observación del océano a partir de datos satelitales en los cuales se derivan mapas como el de la derecha de temperatura, de corrientes, utilizando modelos numéricos que pueden proveer toda esta información, pero luego lo que son plataformas o boyas de deriva que nos dan información de la corriente y luego los gliders también, estos robots amarillos que imagino que ya Joaquín os habló de ellos sí. en la primera charla. Han salido mucho los gliders en esta charla. Y iban muestreando la columna del agua. Lo que es muy interesante aquí es que utilizando toda esta instrumentación vamos a ser capaces de integrar todos estos datos a la trayectoria de la tortuga
y ya no solo en 2 dimensiones como se estaba haciendo hasta ahora, sino también en 3 dimensiones, ya que el glider pues también ofrece información tridimensional. Entonces, ¿El pues, glider bueno, sigue la tortuga? el glider, la idea es programarlo para que vaya siguiendo la tortuga. Una vez la tortuga suba en superficie, transmita su posición. Luego, pues nuestro piloto de gliders no está encima del glider, sino que está en la estación, está en el IMEDEA, y es el que luego pues se encarga de reajustar la trayectoria. O sea, es un experimento, digamos, en el cual también el glider Es tiene como un el gran papel. hermano esto del océano. Sí, aquí no se No nos queda escapa. nada ya por observar. Bueno, en fin. Estamos hablando de esto y si no lo he entendido mal, este tipo de aparatitos funcionan con las tortugas enviando los datos cuando las tortugas llegan a la superficie. Correcto. Pero entiendo que nos falta también tener otros datos, porque claro, si solo se ponen en marcha o conectan informando cuando están arriba, ¿qué pasa para saber otros datos de profundidad? Claro, aquí lo ¿Tenéis que... todo previsto? Sí, a ver, lo que tenemos es el sistema satelital, pues funciona bien para animales que suben a superficie. Lo que utilizamos para otros animales, como peces, que bueno, pues no suben y no nos pueden transmitir en tiempo real, lo que utilizamos es lo que son sistemas acústicos de biotelemetría. Esto es un receptor que lo que se hace se deja fondeado, y lo hemos utilizado en ILIMEDEA para hacer toda una serie de estudios, tanto peces como Estos puntitos como calamares. amarillos serían receptores. Estos como puntos representan pues este receptor. El receptor en sí lo que tiene es un rango de detección que puede variar entre 200, 500 metros hasta 1 kilómetro. Dependerá un poco de dónde lo fondeemos y diferentes características. Entonces, una vez lo tenemos fondeado, esto es un hidrófono que va escuchando de manera en continuo. Y luego lo que hacemos es utilizamos toda una serie de transmisores acústicos que, digamos, tienen una señal única, es como un ping. A ver si lo escuchamos. Bueno, de momento vemos al pescadito allí. Sí. Ahí lo que tenemos es esto, se lo insertamos al pez. Ah, al pez, lleva esto el pez dentro. El pez lleva esto. Se le inserta prácticamente ¿Y pues cómo? como una operación quirúrgica. Se le captura, se le anestesia para que al hacerle la incisión pues no lo sienta. Se le ponen el transmisor dentro, 2 puntos de sutura, betadine, y una vez se recupera de la operación ya lo soltamos. O sea que realmente es esto, es como una operación. Es como una operación. Sí. Hay diferentes, entiendo, según el tipo de animal, ¿no? diferentes tamaños, según, pues, siempre acorde con lo que es el tamaño del pez para digamos, ¿Y no qué afectar pasa con a este aparatito? ¿Se recupera? Este aparato, bueno, es verdad que trabajamos con pocos individuos y la recuperación es muy complicada si son con animales que son bastante abundantes. Así que, bueno, en cualquier caso, siempre, pues si vas al mercado o al preparar la sopa, conviene verificar que no haya un aparato de estos en la comida. ¿Esta tecnología es muy cara, David? Es relativamente cara, pero ofrece unas posibilidades de monitorización que hasta ahora eran totalmente, digamos, no eran viables. De todas formas, el mayor coste son los receptores, que se pueden ir a unos 1.000, 2.000 euros Cada uno. cada uno. Y para tener un muestreo que sea relevante, ¿cuántos tendríamos que utilizar? Pues va a depender mucho del experimento. Nosotros pues lo hemos utilizado aquí en la Bahía de Palma, en la reserva de Enderrocat. Ahí teníamos una red de estaciones de una veintena de receptores. Depende mucho, pero es... Pero es para especies locales que se mueven poco. Luego tienes grandes migraciones y ahí utilizas... Este mismo sistema se usa en la entrada del puerto de Boston. Los guardacostas tienen una serie, lo mismo, una red de boyas que captan las vocalizaciones de las ballenas. Entonces, directamente a través del sistema AIS pueden identificar un barco que entra en el canal y que pueda tener un conflicto o crear un problema de colisión. Entonces avisan al capitán, dicen, cuidado, baja la velocidad, que tenéis ballenas justo a prueba, ¿no?
Esto realmente parece muy caro, pero en comparación a lo que sería tener patrulleras, otra historia sería mucho más barato, ¿no? Las marcas satelitales son en torno a 6.000 euros, ¿no? Y entonces esto suena mucho, pero no dejan de ser unos 80.000 transmisiones de datos de muy alta calidad. Si comparas eso con mi barco, que es posiblemente en lo que es estudios en mar lo más barato que te puedes echar, que no dejan de ser 1.000 euros al día. Si tienes 6 días de mala mar, pues tienes 0 datos a 6.000 euros, ¿no? Y estos son marcas que, bueno, pues que tienen una utilidad tremenda, ¿no? ¿Se puede escuchar o no escuchamos? No sabemos. Pues no sé aquí si ha habido... Sí. Parece que sí. Esto sería el ruido que va generando este Esto. transmisor. Cada transmisor genera va transmitiendo una frecuencia diferente, de manera que somos capaces de saber qué pez es el que ha pasado a lo largo de esta red de transmisores, de receptores, y luego podemos reconstruir El camino que la ha trayectoria que ha seguido. ¿Qué hacemos con todos estos datos? Hemos visto que recogemos datos de muchísimas maneras, que cada vez tenemos más. Y sobre todo que son muchas de ellas técnicas más o menos invasivas, ¿no? Aunque nos preocupemos lo máximo por los animales, muchas de estas técnicas, hombre, pues a nadie le gustaría tener alguien que te abduzca y que te plante un chisme de estos o que te Es un poco cole extraterrestre. sí. No es ciencia por ciencia, es ciencia para la sociedad y para, bueno, pues también para una aplicación a la conservación del medio marino, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que dentro de lo que es la agenda actual, que es muy urgente a nivel internacional y en concreto en Europa ahora, que está sobre la mesa, que es la ordenación del espacio marítimo, este tipo de herramientas son de gran utilidad, ¿no? O sea, el objetivo sería ordenar el mar como se hace la ordenación territorial. Eso. Lo que entiendo es que, volviendo al principio de la charla, es algo bastante complicado cuando hablamos de mar. Claro, es decir, ahora pues hay incluso directivas europeas que ya están planteando esta cuestión, entonces pues España dentro de unos años va a tener que ponerse manos a la obra con esto, va a tener que realizar unos planes y aquí el concepto es pues el poder definir dónde y cuándo van a realizarse las diferentes actividades humanas, teniendo en cuenta las interacciones entre ellas, asumiendo que hay algunas actividades que no son compatibles, y luego también los impactos en los ecosistemas y en la fauna marina. ¿Qué vemos aquí? Pues en el lado de la izquierda, a favor, vemos un producto, pone experimental. Yo creo que esto es muy interesante también ver que estamos donde estaba la meteorología hace 15 años, ¿no? Son sistemas que todavía necesitan muchísimos datos y la participación de flotas pesqueras y de científicos aportando datos de marcas para que tengamos modelos realmente fiables. Esto es un producto, un servicio a los pescadores de la flota de peces espada de Hawái, que les muestra una banda, en este caso es temperatura, de la temperatura preferencial de la tortuga caguama también. Es una flota que tiene 100% de observadores y si captura entre toda la flota 15 tortugas, tienen que cerrar la pesquería. Con lo cual, Es muy importante no capturar tortugas. Exactamente, de la misma manera que tienen su cuota de pez espada, tienen su cuota de tortugas, de captura accidental. Y entonces este es un servicio que al pescador le dice, bueno, pues si me meto en esta latitud, pues puedo causar el cierre de mi pesquería, ¿no? Y con esos datos que se han recogido de manera científica, uno puede saber hasta dónde puede pescar, ¿no? Al nivel que puede pescar. Sí, digamos que estamos en una primera fase. Esto es los inicios. También es muy distinto esto que el Mediterráneo. Aquí las bandas de temperatura pues prácticamente van de Japón a México y es muy distinto que el Mediterráneo, donde es mucho más complejo, pero también se podría visualizar una herramienta que diga a los pescadores dónde hay un riesgo de captura accidental, que de hecho pues David puede comentar. Sí, aquí también de manera experimental, y es un trabajo que están desarrollando los compañeros del IEO, el equipo de Chisco Alemán y en colaboración también con el SOCIP dentro del proyecto de Bluefin Tuna. Se trabaja dentro de este concepto de zonificación dinámica, en la cual, pues, en este caso concreto, la idea es poder sugerir a los palangreros
zonas en las cuales va a haber un riesgo mayor de captura accidental de atún rojo. Entonces, utilizando lo que son la información científica en conjunto con los sistemas de observación como SOCIP, que pueda proveer de esta información dinámica y en tiempo real, pues trasladar este concepto, ¿no?, de previsión meteorológica a lo que son previsión de zonas donde pueda haber mayor riesgo de captura accidental. Son cosas que están ya implementadas en países como en Australia y bueno, pues hay bastante interés en poder intentar trasladar este tipo de acciones aquí en el Mediterráneo. Porque cuando hablamos de reservas marinas estamos acostumbrados a pensar en reservas marinas, yo qué sé, Cabrera, una zona cerrada, que tú para entrar te necesitas un permiso, una serie de controles para poder ponerte allí con tu barco. Pero estamos hablando de reservas marinas dinámicas, es decir, algo que no se limita a un entorno geográficamente muy marcado, ¿no? Sí, Sí, digamos, estamos hablando de gestión espacial o espaciotemporal, ¿no? Es peligroso pensar o concebir las reservas siempre como prohibición, ¿no? La reserva es quizás un punto donde podemos focalizar nuestros esfuerzos de gestión cuando hay un hábitat, una especie especialmente vulnerable. Hay muchas reservas, de hecho, algunas de las reservas más fructíferas a nivel del mundo son reservas que han puesto en marcha pescadores para gestionar mejor sus recursos o proteger sus recursos, ¿no? Esto es, digamos, la diferencia. Aquí estamos hablando de, bueno, pues cuando tú tienes una reserva sobre un monte submarino, es un monte que no se va a mover, por lo menos de aquí a 10 años, ¿no? Quizás la isla de Kiribati desaparezca, pero en el caso de oceanografía fluida, sí que tienes que tener en cuenta pues estos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la captura accidental de tortugas es un riesgo, sobre todo en los meses de verano, cuando las aguas están más cálidas y el metabolismo de las tortugas está más activado. Y al mismo tiempo es en determinadas zonas, ¿no? Y esas zonas pueden variar. Entonces, eso es donde estamos ahora en el proceso de trabajar para modelizar esto e intentar identificar zonas de riesgo. ¿Qué estamos viendo aquí, Ricardo? Pues aquí están otras aplicaciones de este tipo de herramientas. Algunas pues ya están en marcha en el servicio del SOCIP, ¿no? Por ejemplo, una tortuga petroleada, los hidrocarburos. Los hidrocarburos no es una contaminación que ocurra cuando hay un accidente, eso llega a la prensa, pero cada año hay 600.000, ¿no? Los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente son 600.000 toneladas de hidrocarburos en el Mediterráneo. No llegan a la prensa, pero son como 6 a Moco Cádiz, ¿no? Entonces, poder controlar este tipo de vertidos o poder mapear también zonas de agregación de plásticos o zonas de riesgo, pues también juega un papel importante en la gestión para conservar estas especies. Además, estamos hablando de que en teoría se tendría que proteger el 10% del mar, ¿no? Sí, esos son algunos cálculos, hay unas metas, tristemente son metas que llevamos ya desde hace 2 décadas por lo menos, diciendo que deberíamos proteger por lo menos un 10%. Otros dicen 20%, estamos muy lejos. El año pasado, o hace 2 años, pasamos la barrera del 1%. Estamos muy lejos y yo creo que en parte es porque las áreas marinas protegidas han sido solo un tema de conservacionistas, y yo creo que es importante que otros sectores vean esto también como de utilidad para ellos mismos. Los pescadores han empezado a verlo en algunas zonas y es lo que decía, ¿no? Que cuando otros sectores vean esto como una herramienta que les es interesante también, pues sí que podremos alcanzar de una manera más realista el 10 o incluso el 20%. Vemos otra vez el Mediterráneo con unas flechitas. Sí, aquí vemos la misma línea, sí, y vemos pues los resultados en cuanto a cómo esto nos ayuda también a ofrecer los datos, el cimiento científico para el diseño de áreas protegidas. En amarillo vemos las áreas de Natura 2000 de la Directiva Hábitat para el delfín mular y la tortuga caguama, y en rojo vemos Cabrera, que ahora hay pues, interés por ampliarlo. Es una zona que sería muy relevante que contase con una mayor cobertura, ¿no? Eso es lo que comentábamos antes de las áreas marinas protegidas y las que tendríamos que proteger. Sí. Aquí, mira, lo que tenemos es en el mapa de arriba, es la situación actual de reservas marinas en el Mediterráneo. Aproximadamente un 1 o 2% de la superficie.
El objetivo es llegar hasta el 10%. Y aquí lo que ha habido son diferentes organismos han realizado propuestas de nuevas zonificaciones. En el mapa de abajo lo que se muestra es la combinación de todas estas 12 propuestas. Sí. Y lo que tenemos pues son los colores más cercanos a los colores rojos, son las zonas donde hay una mayor coincidencia entre estas 12 propuestas. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la zona del mar de Alborán, aquí en el Mediterráneo, pues es una de las principales zonas. En que todo el mundo está de acuerdo que propuestas. debería protegerse. Claro, aquí hay hay un gran interés por parte de científicos, por parte de muchos sectores de conservarlo y, sin embargo, pues si nos vamos a lo que es Lo que en realidad se ha protegido. la realidad a nivel político, o sea, después de, pues, dentro de lo que son las agendas de negociación internacional, pues al final hay otras agendas, ¿no? A nosotros nos puede gustar mucho los delfines, las tortugas o la pesca, pero hay que ser conscientes de que hay muchas realidades y muchas agendas, y si no las tenemos en cuenta, pues nos acabamos con zonas como el mar de Alborán, que veíamos en la diapositiva previa como una zona fundamental a conservar, que se queda completamente desprotegida, ¿no? Y bueno, esto es yo creo que es un aprendizaje interesante. Y aquí esta diapositiva muestra un poco lo contrario, ¿no? Antes veíamos también que el mar de Liguria, el mar del santuario de Pélagos, es una área muy grande y podemos sentirnos qué bien esta área está protegida, y sin embargo pues prácticamente no hay ningún tipo de gestión en toda esa zona, ¿no? En Alborán, quizá porque sí que hay algunos sectores que se están moviendo y están interesados, pues aunque nunca se haya celebrado a bombo y platillo, que es una reserva marina, ya se han tomado algunas medidas, ¿no? Esta muestra frente al riesgo de colisiones de tráfico marítimo. Es una tortuga que... Sí, esta es una tortuga víctima de una colisión con un buque, ¿no? Y es muy triste porque es un animal que, dentro de lo que es la gestión, la unidad de lo que sería la gestión de los subadultos, o sea, un animal que ya está a punto, después de 15, 20 años, de entrar en su vida reproductiva, en su ciclo reproductivo, pues que muere de una manera tan triste y absurda, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos un caso donde en base a datos de las poblaciones de distribución abundancia de delfines y tortugas, pues se presentó a la Dirección General de Marina Mercante una propuesta que interesaba a la Dirección Marina, Dirección General de Marina Mercante, también interesaba a los pescadores, y nosotros la Dirección General lo presentó a la OMI, a la Organización Marítima Internacional, presentando además que incluso las navieras salían beneficiadas si había un movimiento 20 millas al sur. Vamos a necesitar un poquito de agua. 20 millas al sur del tráfico marítimo, ¿no? Y entonces vemos aquí, en la siguiente... Ricardo, que te nos vas a ahogar. En la siguiente diapositiva, esto es apenas 5 meses después de presentar esto ante la OMI, pues cuando hay ciencia como base para la gestión, gracias, y esa ciencia se presenta ante los actores implicados, navieras, pescadores, conservacionistas, y se presenta también en el marco de un instrumento que luego puede gestionar esto, tenemos pues una reestructuración del tráfico marítimo que no deja de ser 30% de tráfico marítimo mundial de mercancías peligrosas. O sea, se cambió la ruta. Sí, y llevamos, porque nunca sabes, cuando tienes una medida siempre tienes que hacer un seguimiento luego para ver si ha habido efectos secundarios que no tenías previstos. En este caso estamos hablando de una medida que es tremendamente beneficiosa y a muchos niveles, incluso niveles que no habíamos tenido en cuenta, ¿no? Estamos hablando de que el hecho de ponerse de acuerdo diferentes sectores que a veces se presentan como protagonistas, como puede ser los pescadores, la gente que podía reivindicar como activismo, ecologismo, los científicos con sus datos, posibilitó que se redujeran de una manera importante los impactos hacia estos animales, se mejorase la situación. Sí, nuestra experiencia es que incluso con sectores que por prejuicios podemos considerar que no van a escuchar argumentos de conservación, mi experiencia es que siempre que me he sentado en una mesa con gente
presentando datos sólidos, pues ha habido voluntad. No siempre hay soluciones sencillas, ¿no? A veces no hay soluciones, pero ya meramente respetar al otro sector, a la persona, pues ya sienta las bases para trabajar hacia lo positivo, ¿no? Un problema que tenemos en el Mediterráneo y en muchas zonas es la depredación de artes de pesca por delfines. Es muy difícil encontrar soluciones a esto porque el problema radica principalmente en que hay cerca de la costa en muchas zonas poco pescado para el pescador y poco pescado para el delfín. Pero por lo menos si nos respetamos podemos empezar a trabajar hacia soluciones. Se dan casos también muy sorprendentes porque uno de los grandes éxitos que podíamos comentar es el que tuvisteis en el mar de Alborán para el tema de la captura accidental de la tortuga, que se ha reducido de una manera drástica. Prácticamente desaparecido. Se ha reducido en una de las pesquerías. Entonces, estamos hablando de una flota que empezamos a colaborar con ellos desde varios grupos en los años 80. Una primera campaña también de colaboración con ellos en el 86. Y de ese momento, esa flota, que es la flota de palangre del Mediterráneo español, posiblemente se haya convertido en unas flotas que más datos ha aportado a la ciencia para resolver un problema concreto. Y bueno, no siempre es fácil. Había unas estimas de 20 a 30.000 tortugas al año. Son cifras que hay que mover también con precaución, ¿no? Y bueno, pues se trabajó muy en colaboración con ellos. Y a partir del año 2005 se empiezan a hacer una serie de experimentos. Y aquí hicimos un experimento, nosotros teníamos identificado como un factor de riesgo importante que los anzuelos estaban muy cerca de la superficie. Entonces las tortugas están en la zona de riesgo, que es la zona, digamos, de su fase oceánica, están casi todo el tiempo en superficie y si no están en superficie es porque la mar está mal, entonces están entre 0 y 6 metros. Entonces si hay un anzuelo en los primeros 50 metros de agua, de la columna de agua, visualmente la tortuga es atraída hacia el anzuelo. Entonces, ahí es donde tienes unas capturas que puedes tener en un lance 10, 15 o más tortugas en ocasiones, ¿no? Cuando ellos no persiguen coger tortugas. Claro, no, es un problema para ellos. Entonces ahí hicimos unos experimentos, no resultaron productivos porque tú en papel puedes dibujar pues, que vas a hacer un segmento profundo para hacer el test y luego un segmento de control somero. En papel es fantástico, pero un arte palangre con las corrientes pues no es como el papel, ¿no? Pero claro, si tú esto lo explicas al pescador y explicas también por qué estabas haciendo el experimento, entonces aquí vemos la gráfica de arriba, pues es el patrón de inmersiones de una tortuga y abajo pues también lo mismo para el pez espada, ¿no? Entonces, sobre esta base, primero ya estás aceptando que tu experimento falló, pero también estás explicando el por qué se hizo este experimento, ¿no? Entonces, ellos mismos también pues, empezaron a respetar esto y a ofrecer otras posibilidades. Bueno, ellos intentaron pescar más profundo durante unos años, en los años 2005, y también vieron que no estaban cogiendo tortugas, pero que cogían menos pez espada, pero más grande. Entonces, bueno, pues esto fue un paso decisivo. Luego hubo otro que, bueno, aquí vemos una gráfica que muestra un poco pues la zona fótica, que es la zona donde llega la luz solar, que es la zona de riesgo durante los meses de mayo a septiembre, cuando los anzuelos están ahí. Y luego había otro factor que identificamos, que de hecho los pescadores ya lo decían desde el principio, desde el 80, que era que con un tipo de carnada capturaban más que con otra. Los pescadores son científicos, pero están siempre experimentando de forma bastante caótica. Entonces nosotros lo que hicimos era estructurar esto pues, de una forma más limpia, entonces con segmentos de un tipo de carnada y segmentos de otro tipo. Y simplemente con el cambio de carnada, incluso con anzuelos cerca de la superficie, ya teníamos una reducción cerca de un 80% en la captura accidental. El caso es que esto pues, no se ha llegado a publicar como legislación, pero desde el 2008 en la pesquería de pez espada ya están pescando a 80 brazas y con carnada de pescado, con lo cual cuando hacemos monitorización de esa pesquería el problema ha desaparecido. El problema lo tenemos todavía cuando esa flota se dirige al bonito, porque ahí están usando todavía un anzuelo muy pequeño y están pescando cerca de la superficie
Y esa es una pesquería donde hay una captura de en torno a 4 tortugas cada 1000 anzuelos. Son anzuelos muy pequeños, las tortugas suelen estar con vida. Y entonces, bueno, por el momento lo que estamos pidiendo a los pescadores es que corten el sedal a ras de boca, porque muchas veces no es el anzuelo el que mata a la tortuga, pero es el sedal cuando es ingerido. Tenemos que ir acabando porque no nos queda mucho tiempo. Sí, no, esto era ya al final, simplemente pues la imagen, siempre llamo la imagen de atención sobre cuál es el papel de los pescadores cuando se ofrece esta vía de colaboración, ¿no? Y esto fue cuando, bueno, pues al siguiente año que entramos con el barco de Greenpeace en el Mediterráneo. Estamos hablando de la imagen pequeñita. Ahora. Sí, ahí ves la lancha de Greenpeace y luego los palangreros. Aquí bloquearon los palangreros el puerto de Cartagena para exigir la prohibición de las redes pelágicas de deriva. Y de hecho fue el momento en el que España lideró la prohibición de estas redes, ¿no? Lo que es triste es que nuestros pescadores han seguido pescando de forma responsable e intentando hacer esfuerzos, mientras que el resto alrededor hay todavía flotas hoy mismo que están pescando ilegalmente con estas redes, ¿no? A veces esto de dar tantos datos, ¿no? Sí, desafortunadamente ahora mismo ser pescador responsable es Penaliza poco un poco. competitivo. Como queremos dejar un pequeño margen para preguntas y tenemos hoy el tiempo muy limitado, sí que invitaría a las personas que nos acompañan y que quieran hacer alguna pregunta a nuestros invitados que lo hagan con una cierta agilidad, porque si no, no nos dará tiempo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Es este momento un poco terrible que tenemos siempre. Decidirse. Sí, parece que no hay ninguna consulta. Lo había dejado todo clarísimo. Pues en todo caso sí que os agradecería a los dos que nos hayáis acompañado y además para cerrar este ciclo de una manera tan estupenda que hemos visto el mar desde otra perspectiva, hemos comprobado cómo existen todos esos proyectos conjuntos para recoger tantos datos y cómo esos datos tienen una utilidad eficiente a la hora de gestionar muchos aspectos prácticos de nuestra vida diaria, que es un poco la filosofía de este ciclo también, enseñar esa aplicación práctica y compartirla con toda la gente que se acerca a acompañarnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y a todos vosotros esperamos en la próxima edición, esperemos, de Historias del Mediterráneo.